Mi hermana me prohibió asistir a su boda porque su prometido era demasiado amable conmigo. Hola a todos. Me llamo Sofía, 24 años, y estoy aquí porque necesito su perspectiva sobre algo que ha trastornado por completo la dinámica de mi familia. Tengo una hermana mayor, Clara, 29 años, que estaba a punto de casarse con Andrés, 29 años. Parecían la pareja perfecta, llevaban años juntos, aparentemente enamorados, y planeaban lo que todos pensaban que sería una boda de ensueño. Pero todo tomó un giro extraño y ahora la boda está cancelada. ¿La razón? Andrés canceló la boda porque cree que Clara fue cruel al prohibirme asistir. Y lo peor del caso, Clara está convencida de que Andrés está enamorado de mí. Sé lo absurdo que suena, pero déjenme explicarles. Para darles algo de contexto, no soy particularmente cercana a Clara ni a mis padres. No hubo un conflicto dramático ni un evento específico que causara esto, simplemente nos fuimos distanciando con el tiempo. Después de ir a la universidad, apenas volvía a casa, prefiriendo pasar las vacaciones viajando o visitando a mis abuelos. Era más fácil que lidiar con la incomodidad de estar en casa. Mis padres y Clara son muy diferentes a mí, siempre han tenido su pequeño mundo en el que nunca encajé del todo. Crecí sintiéndome como una extraña en mi propia familia. Ellos hablaban de temas en los que yo no podía participar, y cada vez que mencionaba mis propios intereses, era como si hablara en otro idioma. Asentían educadamente, tal vez comentaban algo breve, y luego cambiaban la conversación a lo que les interesaba a ellos. Eventualmente, dejé de intentarlo. Pero lo que más me dolió fue lo poco que parecían importarles mis intentos. No hicieron ningún esfuerzo por acercarse o preguntar cómo estaba. Sentí como si estuvieran perfectamente cómodos con la distancia, incluso felices de tenerme fuera de sus vidas. Esa realización me dolió profundamente. Se supone que la familia debe notar cuando uno de los suyos se está alejando, ¿no? Pero ellos no lo hicieron. Con el tiempo, mis visitas a casa se volvieron cada vez más esporádicas. Volvía para las fiestas importantes, cumpleaños y celebraciones familiares, pero incluso entonces, me sentía más como una invitada que como parte de la familia. Las conversaciones eran educadas pero superficiales, sin verdadera calidez o conexión. Clara y yo nunca tuvimos ese vínculo cercano que muchas hermanas comparten. Ella siempre fue la hija perfecta, la que seguía las reglas, cumplía con las expectativas de mis padres y encajaba perfectamente en su mundo. Mientras tanto, yo era la oveja negra, la que destacaba por ser diferente. No es que mi familia fuera abiertamente cruel, pero tenían una habilidad para hacer comentarios sutiles que parecían inofensivos en la superficie pero que dolían más de lo que se daban cuenta. Con el tiempo, decidí que era mejor minimizar el contacto. ¿Por qué ponerme en situaciones donde me sentía fuera de lugar? La última Navidad, Andrés se unió a nosotros para cenar y por primera vez en años, no me sentí completamente invisible. Mi familia tiene esa manera de hacerme sentir como una extraña, pero Andrés me trató como a una persona normal. Me preguntó sobre mi vida, se rió de mis bromas y parecía genuinamente interesado en lo que tenía que decir. Fue refrescante. En ese momento no pensé mucho al respecto. Supuse que Andrés simplemente estaba siendo amable. Pero por alguna razón, su amabilidad realmente pareció molestar a Clara. Durante la cena, Clara me lanzaba miradas heladas, pero lo ignoré. Más tarde esa noche, me confrontó. Me apartó y me dijo, sé lo que estás haciendo. Siempre has estado celosa de mí y ahora estás tratando de robarme a mi prometido. Me quedé atónita. ¿Qué? ¿De robarte a tu prometido? ¿De qué estás hablando? Pregunté, riéndome nerviosamente, pensando que tenía que estar bromeando. Pero Clara no estaba bromeando. Me acusó de ser demasiado amigable con Andrés y dijo que estaba tratando de llamar su atención. No podía creerlo. Solo habíamos hablado de cosas normales, viajes, trabajo, estudios.
No había nada remotamente inapropiado en nuestra conversación. Clara siempre ha sido el centro de atención, la perfecta en nuestra familia, así que atribuí su arrebato a inseguridad o paranoia. Traté de olvidarlo, pero las cosas solo empeoraron después de esa noche. El distanciamiento crece. Después de esa confrontación, Clara se volvió aún más fría conmigo. Comenzó a evitarme por completo. En las reuniones familiares, se pegaba a Andrés como si estuviera marcando su territorio. Era ridículo. Andrés, por otro lado, seguía comportándose de la misma manera, educado, amable y normal conmigo. Lo que realmente me molestó fue lo rápido que el resto de mi familia pareció tomar partido por Clara. Nadie decía nada directamente, pero había señales. Mi mamá empezó a darme miradas extrañas cada vez que Clara y Andrés estaban cerca. Mi papá, que generalmente era neutral, comenzó a hacer comentarios sobre la importancia de respetar las relaciones familiares. Todo era sutil pero inconfundible, todos estaban creyendo la narrativa de Clara. Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. Mi familia me estaba tratando como si fuera una amenaza para la relación de Clara, lo cual era absurdo. Nunca he sido de involucrarme en dramas ajenos, y mucho menos en los de mi hermana. Apenas hablábamos fuera de las reuniones familiares, así que, ¿por qué de repente estaría interesada en su prometido? No tenía sentido. Unos meses después, me enteré por mis abuelos que Clara estaba comprometida. Sí, mi propia hermana ni siquiera se molestó en decírmelo ella misma. En este punto, no esperaba que me enviara una invitación llena de brillantina y corazones, pero enterarme por mis abuelos fue como un golpe en el estómago. Confirmó todo lo que ya sospechaba, lo poco que mi familia se preocupaba por mí. Supongo que una pequeña parte de mí aún guardaba la esperanza de que, a pesar de nuestras diferencias, Clara me consideraría parte de su vida en un evento tan importante. Después de todo, somos hermanas, ¿no? Pero no, claramente eso era demasiado pedir. Al principio, traté de darle el beneficio de la duda. Tal vez estaba ocupada con la planificación de la boda. Tal vez se le olvidó llamarme. Pero a medida que pasaron los días y luego semanas sin saber de ella, quedó claro que no iba a comunicarse conmigo. Entonces, de la nada, Clara me llamó. Me sorprendió ver su nombre aparecer en mi teléfono, especialmente porque no habíamos hablado desde su extraña acusación en Navidad. Contesté, tratando de actuar casual, pero después de unos minutos incómodos de charla superficial, soltó la bomba: no te voy a invitar a la boda. Me quedé en silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababa de decir. No es como si estuviera esperando ansiosamente una invitación, pero escucharla decirlo en voz alta aún dolió. Cuando le pregunté por qué, me dio la razón más absurda: como Andrés tiene sentimientos por ti, no quiero que estés allí. Solo sería incómodo. No pude evitar reírme a carcajadas. ¿Andrés tiene sentimientos por mí? ¿Estás hablando en serio?, le pregunté. Era tan absurdo que ni siquiera tuve energía para discutir. Que tengas una gran boda y un matrimonio feliz, le dije antes de colgar. No necesitaba ese drama en mi vida, y honestamente, no éramos lo suficientemente cercanas como para que me importara estar en su gran día. Ya había aceptado que Clara y yo vivíamos en mundos completamente diferentes, así que lo dejé pasar y seguí adelante. O al menos eso pensé. La bomba explota. Ayer estaba teniendo un día completamente normal cuando recibí una llamada frenética de mi papá. Sofía, necesitas venir al lugar de la boda ahora mismo, dijo. Sin explicación, sin detalles, solo una demanda urgente de que dejara todo y me presentara. Naturalmente, estaba confundida y le pregunté qué estaba pasando, pero se negó a decirme nada, solo repetía: tienes que venir inmediatamente. No me sentía particularmente generosa con mi tiempo ni mi paciencia. Esta era la misma familia que me había excluido de la boda y me había tratado como una extraña.
Así que le dije, no voy a ir solo porque me lo estás exigiendo, y colgué. Ni siquiera pasaron 5 minutos antes de que mi teléfono volviera a sonar, esta vez era Clara. Contesté a regañadientes, preparándome para más drama. Pero lo que dijo a continuación me dejó completamente atónita. Andrés había cancelado la boda. Aparentemente, había tenido suficiente del comportamiento cruel y controlador de Clara, y la forma en que ella y mis padres me trataron fue la gota que colmó el vaso. Se negó a casarse con ella. Honestamente, estaba impresionada. Se necesita mucho valor para alejarse así, especialmente tan cerca del día de la boda. Pero, por supuesto, Clara no me llamó para disculparse. En cambio, tuvo la audacia de pedirme un favor. Quería que fuera a la cena de ensayo, o lo que quedaba de ella, y fingiera que todo estaba bien. Me pidió que mintiera y dijera que yo había elegido no asistir a la boda, en lugar de admitir que ella me había prohibido ir. Estaba tratando de salvar su imagen, y esperaba que yo la ayudara a hacerlo. No podía creer el descaro de esta mujer. Después de acusarme de intentar robarle a su prometido, excluirme de la boda y tratarme como basura, ahora esperaba que yo apareciera para salvar el día. La pura idea era alucinante. «Estás loca si crees que voy a hacer eso», le dije con firmeza. Podía prácticamente escuchar cómo se le caía la mandíbula al suelo a través del teléfono. Intentó discutir, pero no estaba interesada. Colgué, puse mi teléfono en silencio y me fui a dormir como un bebé. Que Andrés cancelara la boda se sintió como la justicia kármica definitiva. No conozco todos los detalles de por qué finalmente rompió, pero tengo una buena idea. Clara y mis padres siempre han sido controladores y manipuladores. Nunca consideran cómo sus acciones afectan a los demás, solo les importa su propio ego. Supongo que Andrés finalmente vio todo con claridad. La reacción de la familia. Lo que realmente me sorprende es lo rápido que Clara y mis padres recurrieron a mí en busca de ayuda cuando todo comenzó a desmoronarse. Es gracioso cómo de repente me volví importante para ellos cuando necesitaban a alguien que arreglara su desastre. Lástima por ellos, ya terminé de ser su chivo expiatorio. No les importé mientras estaban ocupados planeando su boda perfecta. Pero en el momento en que todo se vino abajo, de repente fui importante. Sí, no gracias. Esta mañana fue surrealista. Me desperté con 117 llamadas perdidas y más de 200 mensajes de mi familia. Sí, leíste bien, más de 100 llamadas perdidas. Mi teléfono no paraba de vibrar desde el momento en que abrí los ojos. Ver todas esas notificaciones me puso el estómago en un nudo. Fue una forma muy ansiosa de comenzar el día, por decirlo menos. La mayoría de las llamadas eran de mis padres y Clara. Ignoré todas. No iba a sumergirme en ese desastre antes de tomar mi café. Intenté empezar mi día lo más normalmente posible porque, honestamente, ¿quién quiere lidiar con drama familiar antes de desayunar? Después de ignorar el caos por un rato, comencé a sentirme un poco culpable. Decidí llamar a mis abuelos, los únicos en mi familia en quienes realmente confío. Pensé que podrían darme una idea de lo que estaba pasando sin el drama adicional. Tan pronto como mi abuela contestó, pude oír la tensión en su voz. Me dijo que Clara había estado llorando sin parar desde la noche anterior. Aparentemente, Andrés se negaba a hablar con ella o incluso a considerar una conversación. Había cortado todo contacto y desaparecido. Clara estaba devastada, y mis padres estaban en modo de pánico total, tratando desesperadamente de salvar la situación. Entonces, mi abuela sugirió suavemente, tal vez deberías comunicarte con Andrés para aclarar cualquier malentendido. Casi me reí. ¿Qué malentendidos? Andrés tomó su decisión y no tenía nada que ver conmigo. Aún así, entendí de dónde venían mis abuelos. Los amo y odio verlos estresados. Una parte de mí pensó, si hablar con Andrés hace que todos me dejen en paz, tal vez valga la pena.
Pero una parte más grande de mí estaba tan cansada de ser arrastrada a este lío. El enfrentamiento final. Justo cuando estaba tratando de despejar mi cabeza, sonó el timbre. Miré por la mirilla y no podía creer lo que veía. Toda mi familia estaba allí. Mis padres, Clara e incluso Andrés estaban de pie como si estuvieran organizando algún tipo de intervención. No estaba dispuesta a dejarlos entrar en mi espacio personal, especialmente después de todo lo que había pasado. Salí, cerré la puerta detrás de mí y les dije que podían decir lo que necesitaran allí mismo en el porche. Clara no perdió tiempo. Inmediatamente comenzó su rutina de «¿Necesitas arreglar esto?», exigiendo que le explicara todo a Andrés para suavizar las cosas. Básicamente, quería que limpiara su desastre y mágicamente arreglara todo. Me quedé ahí, mirándola incrédula. Luego me di cuenta, no voy a hacer esto. No voy a mentir por ella ni torcer la verdad para hacerla quedar mejor. Ella causó este lío y necesitaba asumirlo. Me dirigí a Andrés y le conté toda la verdad. Le expliqué que Clara me había acusado de intentar robarlo, que me prohibió asistir a la boda porque pensaba que tenía sentimientos por mí, y que este tipo de comportamiento no era nuevo. Le expliqué que mi familia había sido manipuladora, tóxica y, francamente, cruel conmigo durante tanto tiempo como podía recordar. Andrés se quedó en silencio, escuchando. Pude ver cómo procesaba todo lo que le estaba diciendo. De repente, Clara perdió los estribos. Me dio una bofetada. Sí, una bofetada con la mano abierta en toda la cara. Me quedé en shock. Mi primer instinto fue devolverle la bofetada. Después de años de soportar sus tonterías, esto era el colmo. Pero antes de que pudiera reaccionar, Andrés intervino. La agarró del brazo y la apartó. Comenzaron a hablar en voz baja y aunque no podía escuchar todo, estaba claro que la conversación se estaba intensificando. Unos minutos después, Clara regresó con lágrimas corriendo por su rostro. Miró a mis padres, a Andrés y luego a mí antes de decir, se acabó. El compromiso se ha cancelado oficialmente. Andrés había terminado la relación. Le dijo que no debían volver a verse y se fue. Así, sin más, se había marchado. Clara se quedó allí, sollozando, y aunque nunca me he llevado bien con ella, sentí un pequeño atisbo de lástima. Nadie merece que su compromiso termine de esa manera, sin importar cuánto daño hayan causado. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar que esto era una consecuencia directa de sus propias acciones. Ella había llevado a Andrés a su límite, tal como tantas veces me había empujado a mí. Mientras estaba en mi porche, con Clara llorando, mis padres mirándome como si yo fuera la villana, me di cuenta de que me estaban culpando por todo esto. Era como si pensaran que yo había causado la ruptura, no el comportamiento de Clara. No sabía qué decir y honestamente no quería quedarme allí más tiempo. Murmuré algo sobre que necesitaba entrar, me di la vuelta y cerré la puerta detrás de mí. Una vez dentro, me senté y traté de procesar todo. Parecía una escena de telenovela, pero esta era mi vida real. Actualización. Muchos me han preguntado por qué me distancié tanto de mi familia durante tanto tiempo. Honestamente, no entré en detalles en mi publicación original porque es una historia larga, pero creo que ahora es un buen momento para desglosarla. Desde pequeña, siempre me sentí diferente a mi familia. Tengo ansiedad social, lo que me hacía sentir fuera de lugar, pero mis padres nunca lo tomaron en serio. Eran de la vieja escuela y creían que los problemas de salud mental eran solo excusas. Cada vez que expresaba mis dificultades, lo descartaban con comentarios como, «Solo estás siendo dramática» o «Tienes que ser más fuerte». Ser ignorada y malentendida se volvió la norma para mí, y eso es lo que me llevó a alejarme en primer lugar. Ahora, al ver lo rápido que se volvieron contra mí durante este fiasco de la boda, sé que tomé la decisión correcta al mantener mi distancia. Reflexión final.
Mirando hacia atrás, he llegado a aceptar que mi relación con mi familia nunca será lo que desearía que fuera. Los mantengo a distancia porque cada vez que les permito acercarse, me lastiman. Mis padres todavía no reconocen mi ansiedad y Clara sigue siendo tan egocéntrica como siempre. Deseo que las cosas fueran diferentes, pero he aprendido a priorizar mi bienestar y eso es lo que más importa. Alejarme no significa que no me importen, significa que me importa lo suficiente proteger mi paz.